Piensa, ¿para qué? ¿Sabes que esta primera pregunta me lleva a la segunda? La segunda pregunta es: ¿eres siervo de Dios o eres hijo de Dios? Primera pregunta, ¿para qué quieres dinero? Segunda pregunta, ¿eres siervo de Dios o eres hijo de Dios? Y la respuesta te la va a dar esta plática, este taller. Y le estoy preguntando a los que nos llamamos cristianos, ¿qué soy? ¿Soy hijo de Dios o soy siervo de Dios? ¿Sabes que en el antiguo pacto, no Antiguo Testamento, Antiguo y Nuevo Testamento está escrito, toda la escritura es inspirada por Dios, toda, desde Génesis hasta Apocalipsis es inspirada por Dios y es útil para enseñarme, para redarguirme, para corregirme, para instruirme en justicia a fin de que yo sea perfecto. Toda la escritura, pero está dividido en Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Y tristemente los hijos de Dios que estamos viviendo en el Nuevo Pacto actuamos como si estuviéramos en el Antiguo Pacto. El Antiguo Pacto tiene un fundamento terrible que se llama hacer. Y los cristianos se sienten siervos de Dios y no hijos. Y cuando tú eres un siervo de Dios, estás viviendo conforme a lo estipulado del primer pacto, Antiguo Pacto. Mira lo que dice en Deuteronomio 28:1. Dice claramente, dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, fíjate, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. El Antiguo Pacto se trata de hacer. No mientas, no desees la mujer de tu prójimo, no haz esto y no, o sea, el Antiguo Pacto se trata de lo que tú tienes que hacer en relación a los mandamientos de Dios. Obviamente la gente cristiana se la pasa haciendo. Es que tengo que ayunar, es que tengo que orar, es que tengo que... Y todo se trata de hacer. Y eso te lleva a vivir como siervo y no como hijo. Los siervos pertenecen al Antiguo Pacto. La Biblia dice: para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo. Y dice aquí en Deuteronomio que si tú cumples todos los mandamientos, dice que las bendiciones de Dios te van a alcanzar. No, llévalo a tus hijos. ¿Acaso a tus hijos le dices: si me obedeces, si sacas 10 de calificación en la escuela, si te bañas, si te lavas las manos, entonces te voy a dar de comer, entonces te voy a comprar ropa? ¿Así les haces a tus hijos? Canijos chamacos se portan mal, reprueban materias. ¿Y qué hace papá? ¿Lo deja sin comer? ¿No le compra ropa, lo trae descalzo? Y si tú y yo, siendo padres malos, sabemos dar buenas cosas a los hijos, ¿cuánto más papá, tu Padre Celestial? Entonces, tristemente, Antiguo Pacto dice: lo que tú hagas, eso vas a recibir. Y la gente hoy en día que es hijo de Dios vive como siervo de Dios, tratando de que las bendiciones de Dios me alcancen. Y como no cumplen los mandamientos, no te llegan. No cumples, o sea, con un mandamiento que no cumplas, echas a la basura toda la ley. Los hombres que están aquí, los hombres de Dios, no deseamos la mujer extraña, la mujer ajena, pero mentimos, decimos mentiras. Y cuando yo digo mentiras, aunque yo no deseo otra mujer,
ya eché a perder toda la ley. Si echo a perder la ley, las bendiciones no me alcanzan. De Dios no me van a alcanzar porque pequé. Esos son los siervos. Y fíjate lo que dice grandemente. El verso 8 dice: Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, pero necesitas cumplir con toda la ley. Por eso el cristiano hoy en día se la pasa afanado en cumplir, en hacer, y eso lo único que está haciendo en tu vida es desgastarte, cansado. ¿Sabes? El verso 9 dice: te confirmará Jehová por pueblo suyo santo, como te lo ha jurado, cuando guardes los mandamientos. ¿Cuándo vas a ser pueblo de Dios? Cuando guardes los mandamientos. No podemos, iglesia. Por más ganas que le echemos al asunto, no podemos cumplir todos los mandamientos. No podemos. Te la voy a poner bien sencillo. Fíjate, hay un pasaje en la Biblia que te lo sabes muy bien. Malaquías 3:10: traigan todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Me voy a meter en un problema, pero esto va a crecer, Freddy. ¿Cuánto ganas? Hay gente que yo conozco que su salario gana 10,000 pesos. ¿Sabes cuánto da de diezmo? Menos del 10%. ¿Cómo? ¿Cómo va a haber una sanidad en las finanzas si Dios dice, antiguo pacto, no Antiguo Testamento, que por eso quede claro, antiguo pacto, traigan los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa? Y entonces el trabajador gana 10,000 pesos al mes. ¿Cuánto debe de traer? 1,000. ¿Y sabes cuánto da? 500. Y lo da con un dolor. Él siente que cumplió. Yo te pregunto, según lo escrito en el antiguo pacto, ¿cumplió o no cumplió? No cumplió. Y por eso dice Malaquías, dice: traigan los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y pruébeme ahora. Dice, fíjate quién lo dice: Jehová de los ejércitos, mi Padre Dios. Si no abro la ventana de los cielos, derramo bendiciones hasta que sobreabunde. Y luego el verso 11 dice: reprenderé al devorador. Entonces fíjate lo que hacen los diezmos. Cuando tú traes los diezmos que no son los diezmos porque viene incompleto, ¿ya? Imagínate, vendes un terreno y te dan 100,000 pesos. ¿Cuánto tienes que traer según el antiguo pacto? ¿Cuánto? ¿Y cuánto traes? La mitad. Pastor, aquí hay 5,000 en amor, una ofrendita. ¿Por qué lo traes? Porque hay una cláusula ahí. Si tú traes los diezmos, yo abro la ventana de los cielos, dice el antiguo pacto. Y entonces dice la gente que es hija de Dios, pero que vive como siervo de Dios, porque trae parte de los diezmos, no los trae completos, los entrega, porque dice ahí que se abre la ventana de los cielos y que Dios hace huir al devorador. Y el devorador es el diablo que se está robando tu economía. ¿Cómo se la roba? Te enfermas, hay que pagarle a los doctores. Se rompe tu coche, hay que pagarle al mecánico. Se rompe tu aire acondicionado, hay que pagarle al técnico, etcétera. Fíjate, abre tu refrigerador, así hay comida echada a perder. Cuando ya te la vas a comer, ya se echó a perder. ¿Cómo dentro del refrigerador? Sí, porque el devorador sí obedece a Dios. Y cuando tú no traes los diezmos al alfolí, el devorador tiene toda la libertad de hacer lo que quiera con tu economía. ¿Sabes por qué traes los diezmos?
por miedo. Miedo a que el devorador haga su trabajo. Entonces engañas a Dios y traes una parte, no traes la 10ª parte, traes una parte al alfolí. Ahí lo pones. Pero dice el verso, me encanta el verso 7, me regresé, dice el verso 7, desde los días de vuestros padres, no es ahorita, dice, os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Vuélvete a mí y yo me volveré a ti, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. El verso que sigue, con cuidado lo leo, dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación, ¿cuál nación? Judía, creyente, me habéis robado. Entonces, estamos en un taller. Y la primera pregunta, ¿para qué quieres dinero? Si le estás robando a Dios. Señor, dame y yo te doy. ¿Has sido fiel con dar? O hablo de la congregación donde yo estoy. Hay gente que llega y da sus diezmos hoy. Hoy es domingo. Siguiente domingo llega y no da nada, porque se le olvidó, por lo que tú quieras. Al tercer domingo, ¿cuántos sobres debe de dar si el anterior no lo dio? ¿Cuántos sobres? 2. ¿Sabes cuánto da? 1. Pastor, aquí está mi diezmo. Yo tomo, Padre, bendícelo. No es, tú bendícelo. ¿Yo cómo le hago? Hay una Biblia, no sé cómo se llama, que dice chivo brincado. Sí la tienes también tú, ¿verdad? Chivo pagado. Entonces, como no trajeron el diezmo ese domingo, lo que pasó, pasó. Y esta escritura se cumple perfectamente hoy en día en los hijos de Dios que viven en el antiguo pacto. Ni siquiera pueden cumplir con los diezmos. ¿Por qué? Porque le es gravoso, le cuesta mucho trabajo soltar la 10ª parte. Hay gente que tiene conmigo 15 años, tengo 15 años en Dos Ríos, y tiene 15 años dando esa misma cantidad. O sea, Dios nunca le ha acrecentado, siempre ha dado esos 1,000 pesitos. Hasta el día de hoy sigue dando 1,000 pesitos. Viven en el antiguo pacto, aunque son hijos de Dios. Y sabes que así está llena la tierra de gentes cristianas, hijos de Dios, que viven de acuerdo a los principios del antiguo pacto. Un pacto que está obsoleto. Entonces es terrible, porque como siervos estamos llevando los diezmos al alfolí por miedo. Porque si no traes esa parte, entonces tienes miedo de que el devorador haga su trabajo. Y entonces no lo das con alegría. Hay gente que trae la 10ª parte, o sea, si gana con centavos, trae y lo da por miedo a que no se abra la ventana de los cielos y a que el devorador haga su trabajo. ¿Eso es vida? ¿Sabes cómo estamos? Como el turista, viendo cómo aquel que nada más trabaja 2 horas y vive tan feliz, y tú que trabajas en Pemex, que eres político, que eres estudiado, vives afanado, estresado, etcétera. ¿Sí o no? ¿Cómo vamos a manifestar el reino si no se puede ver en nuestras vidas? Por la economía. Por la economía. ¿Sabes? Hay una parábola donde tú puedes ver cómo viven los hijos de Dios hoy en día en el antiguo pacto. La parábola del hijo pródigo. Todo el mundo, bueno,
Todos los cristianos la conocemos. ¿Cuántos hijos son del hijo pródigo? 2. Ese papá tiene 2 hijos, el mayor y el menor. Y la historia es bien rápida porque tú te la sabes. ¿Qué dice la historia, la parábola? No historia, la parábola. Que el hijo menor le dice: papá, dame la parte que me corresponde. Desde ahí ya hay una desobediencia, porque la herencia se da cuando el papá muere y el papá ahí está. Y el hijo menor le dice: dame. Y estoy leyendo Lucas 15:12. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y dice la escritura que el padre le repartió los bienes, les repartió. O sea, para darle al hijo menor, obviamente según la ley y las costumbres, tenía que darle la parte al hijo mayor, aunque no lo dice, pero se entiende. Por eso dice: les repartió a los 2, al menor que lo estaba pidiendo y al mayor. Verso 13 dice que este hijo menor desperdició sus bienes. Todo dinero que llega a tu vida no es producto de tu esfuerzo, son dineros que vienen de Dios. ¿Cómo los gastas? Tú vas en tu coche y te paras en un semáforo y llega una personita y te lava el parabrisas y le das unas monedas. Si no se las das, te sientes mal. Si se las das, te sientes bien. ¿Esas monedas de quién son? ¿Tuyas o de Dios? Cuando vas a un súper y el viene, a toda esa gente que le estás dando moneditas, no digo que esté mal, pero estás dando un dinero que no es tuyo. Tú eres administrador de los bienes. Dios dice: mía es la plata y mío es el oro. El dueño del dinero es Dios. Tú y yo somos administradores. Y todo es un desgaste que damos de nuestro dinero, porque dice que el hijo menor le pide el dinero y dice que lo malgastó. Y tú y yo estamos malgastando el dinero de papá. La Biblia claramente dice que lo dice ahí con palabras fuertes. ¿Sabes cómo malgastó el dinero el niño? El pequeño. Con rameras. O sea que había cerveza, que había de todo. El dinero de papá. Las consecuencias, se la acaba. Fíjate cómo es clara la escritura, porque dice: cuando va a comer comida para cerdos, voltea y ve que en su casa los siervos comen mejor. Y dice el hijo: volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, ya no merezco ser tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros, siervos. Y ahí viene con esa mentalidad: soy siervo de mi papá. ¿Sabes cuántos creyentes así hoy, viviendo como siervos de Dios? Obvio que cuando este muchacho llega, conoce lo que dice la escritura, hacen fiesta y lo bañan, lo cambian, el zapato, etcétera. Y el hijo mayor, cuando viene de trabajar, escucha la fiesta, escucha todo y dice: ¿qué pasó? Dice: es que tu hermano regresó y no quiere entrar. No quiere entrar. Tiene que salir el padre: hijo, entra. No. Yo creo que era tabasqueño el hijo mayor, porque le dice: te pasas, papá, te pasas. Fíjate lo que dice el hijo mayor. Verso 28. Se enojó y no quería entrar. Sale su padre y le ruega al padre que entre. Verso 29 dice: pero el hijo respondiendo al padre: he aquí tantos años que te sirvo, nunca te he fallado, nunca he faltado un servicio del centro cristiano de Teapa. Todos los días le canto aquí, le bailo aquí, le toco ahí, todos los días. Y este que vino, o sea, ¿te das cuenta que los 2 hijos estaban en casa de papá, pero vivían como siervos? El hijo mayor le dice:
Nunca me has dado ni siquiera una ovejita, nunca me has dado ni siquiera un cabrito para comérmelo con mis amigos. ¿Sabes que así estamos nosotros en el reino? Somos hijos de un Dios enorme y vivimos de las migajas. No, algo estamos haciendo mal. Y creo que lo que estamos haciendo mal es que nos vemos, nos sentimos y vivimos como siervos y no como hijos. Ese bebé, niño, un bebé, ¿será que está preocupado porque el papá tiene trabajo, porque la mamá te enfermó? ¿Qué preocupación tiene ese niño? Cuando tiene hambre, ¿qué va a hacer? Va a pegar un berrido y no lo quieres escuchar. Llénale su pancita de comida. Dios quiere que seamos como hijos y no como siervos. Y nosotros que vivimos el nuevo pacto, estamos amarrados al antiguo pacto, esforzándonos. Algo no está bien. Yo quiero que veas el nuevo pacto. Fíjate, y está en Hebreos 8:6. En Hebreos 8:6 habla del nuevo pacto. Dice la escritura: pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. El nuevo pacto está establecido sobre mejores promesas. Fíjate, seguimos leyendo la escritura, verso 7. Porque si aquel primero pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Verso 8. Porque reprendiéndolos dice: he aquí viene día, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Cuando el pueblo de Dios se fue a buscar ídolos, otras mujeres que no eran judías, etcétera, ¿sabes qué hace Dios? Se desentiende de ellos. Y cuando tú andas haciendo quién sabe qué cosas y no vives como hijo de Dios, Dios se desentiende de ti. Fíjate, mira lo que dice el verso 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Fíjense cuál es el pacto. Nuevo pacto, bajo promesas nuevas. Ahí está, y dice: pondré mis leyes en sus mentes. Observa esto, iglesia. Antiguo pacto, tú tienes que hacer. Nuevo pacto, dice la escritura: pondré, dice Dios, mis leyes. ¿Dónde? En mi mente. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál es lo que tienes que hacer? Recibirlas. Ya no tienes que hacer nada, tienes que recibir. Antiguo pacto, tienes que hacer. Nuevo pacto, tienes que recibir. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué hizo Dios Padre? Dio. ¿A quién? A su Hijo. Y cuando tú recibes, tienes vida eterna. Cuando no recibes, no tienes nada.
¿Lo ves? En el nuevo pacto se trata de recibir. Todo lo que Dios es, recíbelo. Por eso dice, nuevo pacto, mejores promesas. Voy a poner mis leyes en tus mentes. Ahí. Entonces recíbelas. Sigue diciendo, y sobre tu corazón las escribiré. Recibe eso. El nuevo pacto se trata de recibir. Se trata de recibir, no de hacer. No puedes hacer si no has recibido. Es enorme esto. Y dice, y seré por ellos por Dios. ¿Sabe qué significa Dios? Dador. Dios significa dador. Y seré dador. Y ellos serán mi pueblo. Imagínate a Dios cada día sus misericordias nuevas. Y no las puedes ver, no las puedes recibir, porque estás enfocado en lo que tú tienes que hacer, no en lo que tienes que recibir. Y yo te invito este día que te pases al nuevo pacto, porque estás en el nuevo pacto, que vivas en el nuevo pacto y que comiences a recibir todo lo que Dios te ha puesto en tu mente y en tu corazón. Entiende esta verdad. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, les dio un poder. ¿Sabes cuál es el poder? Ser hechos hijos de Dios. Y Dios quiere hacerte su hijo. ¿Y sabes cuál es el modelo? Idéntico a Jesús. Yo te voy a decir algo que es bien fuerte. Hemos tenido una idea de la oración. Pensamos que orar es hablar con Dios y comenzamos, Dios, dame un trabajo, Dios, cambia a mi marido, Dios, mira a mis hijos, Dios, mira mi salud, Dios, mira mi economía. Y así es la oración del Hijo de Dios, del cristiano. No, iglesia. ¿Sabes qué es la oración? Escuchar para recibir las instrucciones de Dios. Mira el Salmo. El Señor, Salmo 23, ¿cómo dice? Jehová es mi pastor. No, yo, despacito. El Señor, Jehová, es mi pastor. Y entonces, si Él es mi pastor, ¿yo qué soy? ¿Tú qué eres? Oveja. Y luego dice Jesús, el buen pastor, mis ovejas, ¿qué dice? Oyen mi voz. ¿Y qué hacemos? Le seguimos. Entonces mi oración ya no es, porque antes de que yo tenga en mis labios mi petición, en mi cabeza, antes de que yo tenga todo eso, ya lo sabe. Entonces creo que está mal esto de, mira, señora, mi mujer ya no la aguanto, es tóxica y ya, ¿no? Mira, mis hijos, Señor, ya claro que los ve, claro que sabe cómo son. Y, mira, con mucho respeto, hay una mujer aquí que diga, Dios, cambia a mi marido, ya no lo aguanto. ¿Habrá alguien aquí así? No levante la mano, pero ¿habrá una mujer que diga, Padre, haz un milagro con él? ¿Sabes por qué le estás pidiendo eso a Dios? Porque pides para tus deleites y para tus satisfacciones. Porque no estás pidiendo que lo cambie para que seas salvo, lo estás pidiendo que te lo cambie para que tú descanses. ¿Qué pasa si esa mujer, creo que aquí no hay de esas que piden que su marido lo cambie? ¿Qué pasa si llega y dice, Señor, aquí estoy? Tú sabes mi situación con mi cónyuge, tú sabes cómo está el asunto, dime qué voy a hacer con él. Y te callas en la oración. Y Dios dice, sujétate a él. Esa voz no, Señor. Y si es un hombre, Señor, es que mira, mi mujer me quita el dinero, ¿qué hago, Señor? Ámala. ¿Verdad? Cuando escuchemos a Dios, las cosas se van a resolver. ¿Cuál es tu profesión? ¿Cuál es a lo que te dedicas? ¿Has tomado a Dios en cuenta en tu negocio? El nuevo pacto es
participar para que recibas toda la riqueza de Dios para tu vida. Toda la riqueza que tiene Dios para tu vida. Por eso como hijos dice Dios a los hijos: hijos, bueno, está en Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Como hijo tú tienes que servir a papá. Olvídate de las riquezas, porque hay gente que se va a las riquezas. ¿De cuál eres tú? El pastor Freddy dice: oye, no vino, es que está chambeando porque hoy es el día que más vende. Y decimos: ¿y dónde está nuestro Dios si eres el dueño de todo? Entonces tú tienes que venir con una mentalidad de hijo para recibir. Antiguo pacto: siervo para hacer, para servir. ¿Entiende esto? Sí, yo sé que alguien está pensando: no, Moisés servía. Sí, y también David, y todos sirven. Y Jesús, mira lo que dice la escritura, que Jesús, ¿a qué vino? A servir. Ahí está, ya viste, Él sí sirve. Por eso, déjalo servir en tu vida, para que aprendas a recibir. Y cuando tú ya aprendas, haz lo mismo que Él. ¿Sabes? La escritura dice claramente en Mateo 6:24 que no podemos servir a dos señores. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Y el verso 31 dice: no te afanes. Ahí están los hijos de Dios afanados. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Qué voy a vestir? Verso 32 dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero tu Padre Celestial sabe cuáles son tus necesidades. Verso 33, mira la instrucción: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo, di conmigo, todo vendrá por añadidura. Pero ¿qué tienes que hacer? No traer los diezmos, es buscar el reino. Y cuando dice reino, ¿qué hace un rey? Gobierna. Busca el gobierno de Dios en tu vida. Y dice justicia. No dejes afuera la palabra justicia. En la cruz del Calvario, hoy lo cantábamos, en la cruz del Calvario te hicieron justicia. Lo que tú vives es injusto. Esa limitación económica es injusto, porque tú tienes un padre rico. Es injusto que vivas mendigando. Es injusto. Ve primeramente a que Dios gobierne tu vida y que la justicia de Dios se haga real en tu vida, y entonces todo vendrá por añadidura. Tú tienes que ir con Dios a que Él reine en tu vida. Cuando Él reina en tu vida, su justicia se cumple en tu vida. ¿Estás enfermo? Es injusto que tú estés enfermo, porque en la cruz se pagó por esa enfermedad, pero no la puedes recibir. ¿Por qué? Porque tú tratas de hacer, no de recibir. Y fíjate lo que dice aquí 2 de Corintios 9:6. Pero esto digo: el que siembra, fíjense, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Verso 7, te lo sabes: cada uno dé como propuso en su corazón. Y luego agrega: no con tristeza y por necesidad. ¿Cómo da los diezmos? Con una tristeza. Yo veo cuando traen los sobres y no hay una alegría que paz, ahí va mi diezmo. No es el diezmo, porque le estás robando, no es la 10ª parte. Y sabes, con tristeza y por necesidad. Necesitas que Dios haga huir al devorador de tu economía, de tu finanza, de tu vida.
y lo das con un miedo. ¿Sabes qué? No, 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 no. Tú, cuando te vuelves un hijo de Dios que vive en el nuevo pacto, te conviertes en alguien que da. En el reino es mejor dar que recibir. Pero ¿cómo vas a entender esto si no ha venido el reino de Dios a tu vida con su justicia? Tiene que venir el gobierno de Dios a tu vida. Cuando el gobierno de Dios llegue a tu vida, este corazón cambia. ¿No has visto en las congregaciones cuando vamos a orar por las ofrendas? Todo el mundo cierra los ojos y ahí se queda hasta que pasa el canasto. No los abre, ya cuando ya pasó, ya, amén, amén. Hermanos, una ofrenda porque necesitamos cambiar los focos. Padre, gloria a Dios, amén, aleluya, sí. Bautízame, Señor, con tu espíritu. Y nos hacemos locos. Cuando el reino de Dios llega a tu vida, el corazón cambia. ¿Sabes cómo se hace tu corazón? Idéntico al de Jesús. Igualito al de Jesús. Igualito. El reino de Dios tiene que venir a tu vida. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No dice Dios bendice, dice Dios ama al dador alegre. Con alegría, hermanos, con alegría. Pero no fabriques tú la alegría. Que sea una alegría, que cuando veas que cuando el pastor Freddy dice, señores, ¿qué les parece si hay que... Dios se proveerá, ahí está, con alegría, con alegría, con alegría. Verso 8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en ti toda gracia, a fin de que teniendo siempre, fíjate, mira la promesa, la provisión de Dios, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para buenas obras. ¿Te das cuenta? Esto no puede ser en los hijos de Dios si siguen viviendo en el antiguo pacto. No es que yo tengo que hacer, es que yo tengo que esforzarme. No, participa recibiendo. Mira, escuchen bien esto, escuchen bien esto. El diezmo abre la ventana de los cielos. La ofrenda determina cuánto va a entrar por esa ventana. El diezmo habla de tu obediencia. La ofrenda habla de tu gratitud. El diezmo es el 10% de lo que recibes. La ofrenda es lo que propone tu corazón. El diezmo te da suficiente. La ofrenda te da más que suficiente. ¿Sabes que el diezmo habla de tu fidelidad? Pero la ofrenda habla de tu generosidad. El diezmo te introduce al valle del rey. La ofrenda te sienta a la mesa del rey. Oigan, ¿qué quieres hacer? ¿Ser un dar diezmo? ¿O ser alguien que da ofrenda? Mira lo que dice. El diezmo es el cimiento, pero la ofrenda edifica hacia arriba. Haz tesoros en los cielos. Los diezmos sí hacen un cimiento de algo, pero la ofrenda hay una construcción visible más alto de lo que te puedas imaginar. El diezmo te hace abundar, la ofrenda te hace sobreabundar. El diezmo trae sanidad financiera, pero la ofrenda trae liberación financiera. Esta tarde yo te digo, ¿para qué quieres dinero? Si eres siervo, lo necesitas. Si eres hijo, lo administras. Obviamente el diezmo es un 10% y la ofrenda es mucho más. Mucho más. Y yo te invito que dejes de ser un diezmador
y te conviertas en un dador. Que si tú ganas 10 pesos, en lugar de traer un peso, participa con Dios y trae más. Escucha bien. Esto me lleva a la tercera y última pregunta. La tercera y última pregunta es: ¿qué vas a hacer? Ageo 2:8 dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué vas a hacer? ¿Escuchaste? ¿Quién es el dueño del oro y de la plata? ¿Quién es? Nadie sabe. Fíjense, una pregunta para ustedes: ¿quién es el dueño del oro y de la plata? ¿Quién? Okay. De este lado, ¿quién es el dueño del oro y de la plata? Fíjense. Freddy, voy a tener que desde el principio. Todos están de acuerdo que es Dios, ¿verdad? No. Si tú eres hijo, ¿quién es el dueño del oro y de la plata? ¿Quién? Otra vez. Regresa al cassette, chaparro, está atrás. Ageo 2:8 dice: mía es la plata, mío es el oro. ¿Quién lo dice? Jehová de los ejércitos. Está bien, pero tú ¿qué eres de Jehová de los ejércitos? ¿Tú quién eres? Y entonces ¿él qué es? Entonces yo te pregunto: ¿quién es el dueño del oro y de la plata? Di: mi papá. Mi papá es el dueño. Mi papá, mi papito es el dueño. No vivas como un mendigo. Ve con papá. Aquí el que toca la batería es un doctor. Y él no se preocupa, entre comillas, el sudor de sus padres para pagar esa carrera. Él dijo: yo quiero ser doctor. Papi, necesito pan. Papi, necesito tanto. ¿Te das cuenta? Y a ver, ahí papá no sé qué va a hacer. Y ahorita está temblando porque el doctor ahora quiere una especialidad y luego un doctorado y luego, o sea, ya agarraste la onda. Pero ni modo que vaya ¿con quién va a ir? Con papá. Y si Dios me está diciendo: oigan, yo soy el dueño del oro y de la plata. Yo quiero ser tu hijo. Yo quiero ser tu hijo. Y entonces viene algo enorme, enorme. Cuando Jesús está siendo probado en el desierto, Satanás le dice: ¿tienes hambre? Dile que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús da una palabra que te va a marcar hoy a ti como me ha marcado a mí. Mira, Satanás, no solo de pan. ¿Te la sabes? ¿Cómo dice? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Así tienes que vivir como hijo. Ya está hecho. Dios es el dueño del oro y de la plata. Tú como hijo, ve con papá. Entonces cuando vayas a orar con papá, no le digas: mira mi necesidad, mírame. Dile: Padre, ¿qué palabra tienes para que yo la obedezca? ¿Cuáles son tus instrucciones para el negocio? Hemos sacado a Dios de las escuelas, hemos sacado a Dios de tu economía, porque decimos que la economía y Dios no se llevan. Mentira del diablo. Estoy leyendo en Ageo que Él es el dueño, y no dice de las cosas espirituales nada más, del oro y de la plata. Del oro y de la plata. Entonces, ¿cómo voy a participar si soy un siervo? ¿Cómo voy a llegar y decir: oye, porque si tomas algo del oro y de la plata como siervo, estás robando? Tienes que esperar el salario del papá. Tienes que esperar el salario del dueño del oro y de la plata. Decir: bueno, eres predicador, aquí está, este es tu salario. Esto, acá está. Pero como hijo, todo lo que es de papá es mío. ¿A poco nada más una parte recibe él? Todo lo que es tuyo, Freddy, es de él.
Yo tengo 2 hijas. Todo lo que es mío es de mis hijas. Mis hijas llegan a la casa y no me dicen: oh, señor ingeniero, ¿puedo entrar a su casa? Oh, altísimo pastor, ¿puedo entrar? ¿Sabes qué hacen las 2 bandidas de mis hijas? Llegan: hola papá, y tengo que esconder mi cartera y la llave del coche porque se desaparecen. Ellas viven en Mérida y llegan y: hola papi, qué gusto verte. ¿Cuál gusto? Se llevan todo. Y al tercer día: señor, ya regrésalas, llévatelas otra vez para Mérida. Y me dejan mi casa toda volteada, con los nietos, sacaban lo del refrigerador, el coche golpeado, sin gasolina, sucio todo. Y cuando pasa un mes le digo: no van a venir, hijas, no van a venir, vengan, las extraño. Imagínate ahora, Dios, cuando te ven comiendo algarrobas, comida de cerdos, en otra finca donde en la casa es el dueño del oro y de la plata. Tienes que traer aquí a tu mente y a tu corazón que eres hijo y que estás para recibir de las riquezas de Dios. ¿Cómo se hace esto? Escucha la instrucción de tu Padre, no solo de pan, sino de toda palabra que sale de su boca. Y esa palabra la vas a escuchar, ¿sabes dónde? En comunión. No hay otra manera. Y cuando tú vienes aquí y el pastor Freddy se levanta el domingo y da una palabra de parte de Dios, obedécela, porque esa te va a dar la instrucción para lo que Dios habló que necesitas hacer. Con mucho respeto, mira tu negocio. ¿Quién te dijo que te metas ahí? Ya ni modo, te casaste. ¿Quién dijo que te casaras con? Es que viene de Dios, es mi príncipe azul. ¿En serio? Y no es muy dulce tu matrimonio porque no escuchaste la instrucción de Dios. Hija, yugo desigual nunca va a funcionar. Y necesitamos meter a Dios en nuestra economía, en los dineros que manejamos. Traigan a Dios a su economía. Tráiganlo a su economía, a Dios. Dile: Señor, ¿cómo le hago? ¿Cuál es tu instrucción? ¿Cómo participo contigo para hacer esto? Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria, pero es en Cristo Jesús. Esta tercera pregunta te la repito. Amados hermanos, ¿qué vas a hacer? ¿Seguirás siendo un siervo de Dios? Vas a tener tu paga, tu salario, pero no la herencia de hijo. Y como hijo necesitamos participar de lo que Dios es y de lo que Dios posee. Lo voy a decir despacito. Tienes que participar. Yo tengo que participar de lo que Dios es y de lo que Dios posee. Todo lo que Dios es y todo lo que Dios posee es para sus hijos. ¿Entiende algo? Me quedan 10 minutos. ¿Entiende algo, iglesia? Gálatas 4:6 lo va a decir claramente. Y por cuanto eres hijo, Gálatas 4:6, y por cuanto eres hijo, Dios envió a tu corazón el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo,
también heredero de Dios por medio de Cristo. Pastor, es que usted está en el Nuevo Testamento. Déjame decirte algo del Antiguo Testamento y me quedan 10 minutos. Es que si no, Freddy no me va a pagar y yo cobro carísimo. Fíjate, ¿te acuerdas cuál es la primera pregunta? La primera pregunta de este taller: ¿para qué quieres dinero? Segunda pregunta: ¿qué eres? ¿Siervo o hijo? Ahora contéstala: soy hijo. Ahora sí, ya, Dios, soy hijo. Y tercera y última pregunta es: ¿qué vas a hacer? Y si Dios está diciendo que no solo de pan vives, sino de toda palabra, ¿cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu profesión? ¿A qué te dedicas? Levántate cada mañana y dile: Padre, yo soy panadero. Enséñame cómo voy a hacer el pan. Sí, a ti que eres panadero y que eres profesionista en panadero, dile: Padre, ¿qué voy a hacer? ¿Eres mecánico? ¿Eres arquitecto? ¿Qué eres? ¿Vendes? Levántate cada día y dile: dame la palabra de hoy. ¿Se acuerdan cómo Jesús enseña a sus discípulos a orar? Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué más sigue? Santificado sea tu nombre. Y luego dice: venga tu reino, gobierno, venga tu gobierno. Y luego dice, me encanta, porque antes de que vayas a perdonar, dice: el pan de cada día. Y no está hablando del pan físico, porque la gente que no tiene a Dios come mejor que nosotros a veces y gana más dinero que nosotros, porque no necesita a Dios para hacer riquezas. Fíjense lo que dije. Pero tú como hijo tienes que decirle: Padre, el pan de cada día. O sea, ¿cuál es la palabra que me va a alimentar hoy en este sábado, este domingo, este lunes? ¿Cuál es la palabra que me vas a dar? Y Dios te va a decir: estate en tu casa, no salgas. Pero ¿qué tengo que vender? No salgas. Y Él te va a dar una palabra en la comunión que tienes con Él. Te va a decir: ni te muevas, quédate en casa, no salgas. Y ese día no chocas, no te asaltan, no pierdes y ganas más estando en casa descansando que afanada como persona haciendo dinero afuera. Hoy vamos a ir a vender, a comprar a Teapa. Hey, pregúntale a Dios: Padre, ¿voy a Teapa? ¿Qué voy a hacer, Dios? Y lo que Él te diga, obedécelo, obedécelo. En 5 minutos te voy a dar la enseñanza de esa mujer que está en Segunda de Reyes 4:1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clama a Eliseo. ¿Se acuerdan? ¿Te acuerdas la historia? Que viene el acreedor y se va a llevar a sus hijos. ¿Y qué es lo que tiene? Un poco de aceite, ¿verdad? Tú tienes que ver con qué cuentas. ¿Tienes una profesión? ¿Tienes un negocito? ¿Qué tienes? Hablando de economía, ¿qué tienes? Pero hoy, antes de hacer cualquier cosa, vas a hacer lo que hizo esta mujer. Buscó a Eliseo. Eliseo, figura de palabra. Fue a ver a Eliseo. Eliseo, alguien se quiere llevar a mis hijos porque mi marido murió y que dejó una deuda. Eliseo, tipo de palabra, le dice: ¿qué tienes? Un poco de aceite. Fíjate lo que vas a hacer. Y le pide algo bien raro. Pídele prestado muchos jarrones, muchas vasijas, no pocas. Y cuando le da una instrucción bien rara, lo que hace la mujer con sus hijos: obedecen, participan de la instrucción de Dios. Y ahí van y llenan la casa de jarrones vacíos. Tú sabes la historia. Y le dice Eliseo, ya que terminó, no dedujo, ella dijo: yo siento que ahora que tengo jarrones los voy a vender. No son tuyos,
son prestados. ¿Qué es lo que hace esta mujer? Es lo que tú y yo tenemos que hacer. Vuelve a ir a la palabra. Eliseo, ya ahí están todos los jarrones. ¿Qué sigue? El aceite que tienes, llena la primera. O sea, imagínate que te dicen eso a ti, dices, si es bien poquito, y mira cuántos jarrones. O sea, la mente del siervo no da. Pero cuando tú conoces a papá, dices, si papá está diciendo que yo lo haga, yo voy a obedecer. Y comienza, y conoces la historia, se comienza a llenar, a llenar, a llenar, a llenar, a llenar, y traigan más, ya no hay. ¿Qué harías tú? Yo venderlo, alquilarlo, pero no. Otra vez la mujer va y le dice, Eliseo, ¿qué sigue? Ya me pediste, ya hice, ya acá está, y todo se llenó. ¿Qué sigue? La instrucción, vende. Paga lo que debes y toma chocolate. Bueno, paga lo que debes y vive de lo que quede. ¿Sabes que hay hijos cristianos que cuando tienen una economía no pagan lo que deben? ¿Eres uno de esos o te ha pasado? Hermanito, en serio, préstame. Mira, por esta que yo cuando tenga te pago. Y el día que llega, te escondes, etcétera. Cuando Dios dice, paga, ¿qué vas a hacer? Es que me quedo sin dinero. Paga. No solo de pan vives. Comienza a vivir de toda palabra. ¿Cuál? ¿La que está en la Biblia? No. El nuevo pacto es, yo escribiré mis mandamientos en tu mente y en tu corazón. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde? Díganos que está en el cielo. Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, fíjate lo que tienes que hacer, oír y abrir. Cuando tú oyes y abres, ¿qué hace Dios? Entra. Y cuando está dentro, ¿qué hace? Cena contigo y tú con Él. Es ahí donde Dios quiere tenerte. Cuando Dios dice en el nuevo pacto que va a escribir sus mandamientos en tu mente y en tu corazón, ahí es algo íntimo, comunión. Los caminos de Dios no están afuera, están adentro. Él es camino, verdad y vida. Camino, verdad y vida está aquí adentro. No es como caminas afuera. Afuera lo que se ve es el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu no es para ti, es para que la gente se lo coma. ¿Y sabes cuál es el fruto que tú estás dando? Miseria, pobreza. ¿Cómo es posible que alguien como tú, que lee las Escrituras, que tiene a Dios, tiene el Espíritu Santo, batalle con economía teniendo un padre tan rico? ¿Cómo es posible? Porque vivimos como siervos, trabajando como siervos en el reino, como el hijo mayor. Nunca te he fallado, nunca te he desobedecido y nunca he disfrutado, porque no me has dado ni una ovejita para disfrutarlo con mis amigos. Siervo. ¿Sabes? Esto tiene que cambiar en la iglesia. A la iglesia que tú pastoreas, Miguel, a la iglesia que tú pastoreas, Freddy, a la iglesia que yo pastoreo, a la iglesia que tú pastoreas, tenemos que dejar de tener siervos en la iglesia, sino una gran familia, hijos, hermanos de un solo Padre. Y así, y así, y así vamos a caminar. ¿Sabes? Que esto que tú has escuchado hoy te lleve a transicionar, a comenzar a vivir como hijo. Los hijos reciben, los hijos participan de la abundancia de papá, nada más. Para cerrar,
yo quiero dar un testimonio que se lo platiqué a mi hermano Freddy. La congregación que tenemos, Dos Ríos, es una congregación que paso a paso, no poco a poco, paso a paso. No es lo mismo poco a poco, es paso a paso. Cada paso que se da es con la dirección de Dios. Poco a poco es con mi dirección. Deja de caminar poco a poco, camina paso a paso. Cada paso es con la dirección de Dios. Y ahí, Dos Ríos, hemos ido paso a paso. Y nuestro auditorio es un auditorio así como este, muy bonito, que está lleno de ventiladores. Y me dieron porque me vendieron unos aires acondicionados increíbles. Son 2 equipos de 25 toneladas cada uno de frío, son 50 toneladas. O sea, con esos es suficiente para enfriar bien el auditorio. Y una persona me los dio a un precio, mitad de precio, y en pagos de 10,000 pesos mensuales. Y el año pasado nada más le di 10,000 y no le pagué los otros 11,000. ¿Por qué? Porque ese fue el acuerdo. ¿Por qué les cuento esto? Porque Dios viene y me dice: Jaime, haz un congreso de matrimonios. Y yo dije, si yo trabajo con los hombres y mi mujer con las mujeres, ¿para qué queremos matrimonios? Si Dios cambia al hombre y Dios trabaja con la mujer, pues ahí ya la hicimos los matrimonios. Y es más trabajo para mí. No. Yo no, la verdad, Dios sabe que yo no quería. Siguiente domingo, matrimonios. Siguiente domingo, así como 3 meses. Y yo así, no. Está bien, pues. ¿Has sido hijo rebelde con tu papá? Yo creo que todos, ¿no? Está bien, pa. Ahí voy. Heli, vamos a hacer un taller de matrimonio de 3 viernes. El primer viernes de matrimonios llegó un matrimonio a punto del divorcio. Llegaron porque se están divorciando y dijeron: si aquí ya no arreglamos nuestra cosa, saliendo nos divorciamos. Y llegó este matrimonio. Llegaron muchos matrimonios, entre ellos este. Y él es constructor y comenzó a ver la construcción y vio los equipos de aire acondicionado y dijo: ¿eso qué es? Son 2 equipos de aire acondicionados, tan grandes, son visibles, van arriba. Ok. Pero ¿te hace falta un transformador? Le digo: sí, me falta un transformador. Yo tengo uno. Dije: ya me lo va a vender. No sé ni quién es, era la primera vez que llegaba. Digo: sí, necesitamos uno de 125 kilowatts. Yo lo tengo, nuevecito. ¿En serio? Sí. Te lo regalo. Dígate. Dije: wow. ¿Sabes cuánto cuesta? 150,000 pesos. Si te estoy diciendo que no puedo pagar 10,000 pesos. Y le dije al dueño de los climas: oye, hoy no puedo, tengo que pagar nómina, luz. O sea, sí, yo aguanto, pastor, gracias. Siguiente mes no tengo, no te preocupes. Siguiente mes ya estoy dando un mal testimonio de que no tengo. ¿En serio? Y me da pena, pero ese fue el acuerdo. Me dice: no, acuérdate que, ok. Y luego viene este amigo. Yo, en obediencia, cuando escucho a mi padre: haz un taller de matrimonio, no era más que para que esta gente viera y dijera: yo tengo uno, te lo regalo. Y me regaló un equipo que vale nuevecito, está 150,000 pesos. De llevarlo de ahí para allá nos costó casi 10,000 pesos la transportada. Y yo dije: hasta 20 pago, pero 150,000 pesos. Nuevecito, ahí está, esperando que sigamos juntando dinerito y chalala. Cuando tú obedeces a Dios, compras sin dinero. Yo lo estoy viviendo. Compro sin dinero, porque Dios envió a alguien con dinero y me dijo: te lo regalo. ¿Te imaginas cómo está mi corazón? Cuando Dios me diga: haz un congreso de jóvenes, amén, Señor, ahí va un congreso, algo va a hacer Dios. Que hagas un congreso de horas de niños, va de niños. Lo que mi padre me diga, yo lo voy a obedecer, porque los pensamientos de mi padre son de bien y no de mal.
Cuando papá te diga al panzoncito que tiene de marido, tállale la panza, hazle un buen desayuno y dale un beso, tú obedece, hija. Se le van los demonios, ya te va a tratar bien y va a decir, yo voy a ir a ese templo porque están cambiando a mi fiera. Y el dinero no va a ser problema. El dinero no es problema, porque el dueño del dinero es, ¿quién es? ¿Dios? Mi papá. Dale un aplauso a papá. Gracias, Padre. Gracias. Mi Freddy, comienza a caminar como hijo. Tienes un padre enorme. Imagínate que él se para. ¿Por qué tiene que decir, hey, mía es la plata y mío el oro? Y la gente dice, sí, está bien. Y aquí afanado, chambeando. Y otra vez, es que mía es la plata y el oro. Sí, que tengo que vender. Es que si no trabajo no como. Así dije. Antiguo pacto. ¿Sabes cuál es la maldición del antiguo pacto? Con el sudor de tu frente vas a comer. ¿Cuántos hijos así hoy? Comiendo con el sudor de su frente, teniendo un padre tan rico. ¿No se te hace injusto? Entonces, ¿cuál es la instrucción de papá? Este taller es: busca primero el gobierno, reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Eres su hijo y eres su hija. Mi Freddy. Vamos a orar por el pastor Jaime, por su esposa, la pastora.